Estamos con el resultado final, ¿no? Que es ella muere finalmente. Pero ¿qué pasa antes? Y la pregunta que nos hacíamos con los chicos, y obviamente también les voy a abrir el micrófono para que puedan preguntar, es, bueno, ¿se falló? ¿En qué fallamos? ¿Falló la parte psicológica? ¿Falló la parte médica? ¿Cómo llega una persona a decir, bueno, no quiero vivir más? No. Ella usa una palabra en alguno de los videos que ahora lo vamos a ver, creo que es cansancio o ya no puedo soportar la vida. ¿Cómo se llega a eso? Claro, por eso era importante, digamos, esto es un caso mediático que nos sirve para pensar algo que es fundamental en la vida, que es, al menos para la psicología, y el doctor Emerson decía algo parecido, el deseo del paciente. Cuando un paciente llega al consultorio, no en estas condiciones, ¿no? Porque ya estamos en una joven que ha sido maltratada, donde entonces ahí falla la sociedad, fallan las estructuras de contención de un ser humano, de una mujer. Ya cuando tenemos una violación así múltiple, no es sin consecuencias ya para la mujer. Uh-huh. Y me parece que ahí empieza el drama de este ser humano puntual. A mí siempre me gusta hablar el caso por caso, ¿no? Digo, porque así es el ejercicio de mi profesión. No podemos generalizar, y creo que para cualquier persona que nos está escuchando hay que saber diferenciar, que aparece mucho en las depresiones, ¿no? Muchas personas que están en cuadros depresivos suelen decir, me quiero morir, ¿no? Digo, creo que a muchas personas les pasa lo que llamamos las ideaciones suicidas, ¿no? Ante un momento de crisis, alguien puede decir, no resisto más, así no quiero seguir viviendo, uh-huh. Me quiero morir. Pero de ahí a lo que llamamos el pasaje al acto, que esta jovencita lo hizo, porque se arroja de un tercer piso, de un quinto piso. Sí. Digamos, ella efectivamente busca la muerte, no es que fantasea con la muerte. Entonces ahí el caso se hace más complejo. Lo que hace la eutanasia, en ese caso, y en España que está aprobada la eutanasia, acá en la Argentina no, es ayudarla a lo que ella efectivamente deseaba hacer. Tenemos ya en línea, me parece, al padre Adolfo Granillo Campo, él es párroco. ¿Lo tenemos? Sí, acá estoy. ¿Nos ves? Bueno, bienvenido, padre, a Toy Off. Gracias por su tiempo. A esta mesa casi debate y teniendo como contexto lo que le pasó a esta muchacha, pero también escuchar el lado de la Iglesia, escuchar su opinión sobre la eutanasia y cómo lo maneja la Iglesia. Perfecto, sí. Bueno, la eutanasia ciertamente es algo muy, muy complejo de abordar, pero para de alguna manera resumir la posición de la Iglesia es que el ser humano no es absolutamente dueño de su existencia en cuanto a decidir ponerle fin o no, sino que es algo que lo trasciende también en cuanto a esa posibilidad, porque es un don de Dios y entendemos que el poner fin a la propia existencia no es algo que sea adecuado, apropiado o que se deba justamente llevar adelante dentro de un marco jurídico, porque entendemos que la persona tendría que tener otro tipo de alternativas y no justamente suprimir su propia existencia. A veces es complejo el tema de la eutanasia porque claramente uno piensa en el dolor que expresa el paciente, que realmente es cierto, pero también uno debe saber que el dolor que uno pueda sentir no lleva no tiene como consecuencia el terminar con la propia vida, sino que se deben encontrar los canales para poder llevar adelante esa vida que tiene muchas cosas complejas, incluso dolores, y que sin embargo esos dolores no nos invitan a terminar con ella. Así que eso es básicamente es un don de Dios y por eso entendemos, o la Iglesia entiende que no debe ser avalado como por la ley o por el orden jurídico el poder justamente terminar con la vida, la propia vida ni siquiera. Chicos. Sí, una pregunta para doctor Valderrama. ¿En qué punto el deber de preservar la vida
entra en conflicto con el deber de evitar el sufrimiento innecesario? Está buena esa pregunta. Cuando el esfuerzo terapéutico, ¿sí? Es toda una balanza lo que se hace. Cuando el esfuerzo terapéutico da, digamos, en negativo, por palabras para que se entienda, a un beneficio a la vida del paciente, es cuando uno tiende a que, bueno, la terapia va a ser más dolorosa que la vida misma propia del paciente, la dignidad de la vida. Entonces ahí se toma la terapéutica, es continuamos con la terapéutica o regresionamos con la terapéutica y le damos confort. Es un punto muy crucial, porque también está el marco legal y lo bioético y la decisión del paciente. La autonomía es lo que prima acá. Entonces, es ser más invasivo para que el sufrimiento continúe o no ser tan invasivo y dar un confort y un final de vida digno. Entonces, Claro, más años de vida pero sufriendo, o menos años de vida. podemos pero decir años, podemos decir horas, horas, sí, o exactamente. días, o ser inhumano con algo que es irreversible. Distinto a una patología que es paliativa, puede vivir muchos años. Bueno, vamos a hacer un tratamiento, en la oncología se utiliza para mejorar la calidad de vida, esa vida que tiene. Eso es la balanza que uno realiza en lo que es la medicina. Ahora, si la terapéutica le va a dar una vida no digna, deplorable, el mismo paciente dice, doctor, quiero parar con esto, quiero parar de sufrir. Bueno, en ese caso, en el marco legal y con respecto a lo que dice el padre, se trata de retirar el tratamiento y darle confort, que la propia enfermedad continúe su evolución natural. Y nosotros ser una imagen de calidad de vida y de cuidar al paciente. Pasamos de curar a cuidar al paciente. Perfecto. Tenemos el chat, así, ¿no, Brian? Sí, exactamente. Pueden tenemos estar conectado, comentando sí. en el chat tranquilamente. Y lo que no mencionamos al principio es que también tenemos una consigna que tiene que ver con el tema que abordamos. Exacto, que es la pregunta de este debate, si se está a favor o en contra de esta práctica. Y quería aprovechar para preguntarle al padre Adolfo cómo la Iglesia, qué herramientas tiene la Iglesia para estos casos, ¿no? Tanto para las personas que deciden intentar avanzar en esta decisión como la propia depresión, digamos. ¿Qué herramientas tiene la Iglesia en estos casos? Sí, antes que de responder eso, diría algo sumándome a lo que recién decía el profesional. Una cosa es la eutanasia, otra cuestión son los cuidados paliativos, ¿verdad? O sea, lo que la Iglesia, lo que está en contra es justamente la eutanasia como omisión o acción en búsqueda de la muerte como objetivo, ¿no es cierto? Pero con respecto a los cuidados paliativos, por supuesto que esos son varios, porque la Iglesia lo que pide es que se sostenga de modo ordinario la vida y eventualmente no alienta o en todo caso admite que no se usen medios extraordinarios o invasivos o de ensañamiento terapéutico, ¿no es cierto? Eso hace una distinción muy grande respecto a la eutanasia como tal, ¿no es cierto? Y con respecto al qué es lo que la Iglesia pone a disposición para poder acompañar estas situaciones, bueno, por supuesto que la asistencia espiritual para mostrarle a la persona que la vida es muy compleja, ciertamente, y que tiene múltiples desafíos, y que ciertamente también los dolores se hacen parte de esa vida y que uno no los puede evitar, no se puede evadir yendo a una especie de nirvana para evitar el dolor, porque siempre aparecen necesariamente en toda vida humana, pero que ese dolor tiene un sentido y para poder sobrellevarlo también están las personas que a uno lo quieren o que a uno lo pueden asistir incluso, ya sea de modo espiritual, como puede ser
algún hermano no feo, o desde el punto de vista profesional, como puede ser un médico o un psicólogo o un psicoterapeuta, que también para el caso puede acompañar mucho lo que es el afrontar un dolor fruto de una enfermedad, como en el caso de Noelia. Por ese motivo, a disposición del paciente o de la realidad de la que estamos hablando, la Iglesia alienta a ese tipo de actitud, ¿no? De dejarse ayudar, dejarse acompañar, dejarse orientar por personas que nos puedan ayudar a uno a enfrentar el dolor que de alguna manera u otra a todos se nos presenta en nuestra existencia, a veces antes, a veces después, pero finalmente a todos en algún momento de la vida el dolor se hace presente y eso no nos puede derribar como personas, sino que tiene que ser parte de lo que para el ser humano significa la aventura de vivir. Quiero, antes de seguir, mostrarles otro video de Noelia. Hay dos. Preparamos tres, porque obviamente no voy a alcanzar. Noelia habló de mucho antes de llegar a esas últimas palabras, pero esto decía Noelia en uno de sus tantos videos. Los últimos años no me han ido muy bien en la vida. He consumido estupefacientes, he dejado la medicación, he estado en psiquiátricos, tampoco he tenido un hogar. Lo de familia unida no tenemos nada. Bueno, estábamos en pisos separados, mi hermana mayor Yoli vivía 5 minutos y cuando nos daban permisos para salir íbamos a su casa a merendar. La abu nunca me ha querido, me maltrataba psicológicamente y me insultaba. Yo me tomé mis pastillas para dormir y yo me dormí, entonces se aprovechó de mí y al día siguiente me lo contó como si fuese algo normal. Estaba dormida, sabía que sentía algo, pero no sabía qué sentía y no podía como moverme porque estaba dormida, medio dormida. Y al día siguiente me lo contó. Pablo, llega una persona a tu consultorio con este dolor, con este sufrimiento, y te dice, ya no tengo ganas de vivir, ya está. No, y te cuenta esa historia. ¿Cómo la aborda la psicología? Sí, la psicología, en principio yo creo que hay que diferenciar algo así como lo que dice el budismo, de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Quiero decir con esto que cuando una persona viene con un dolor no tramitado, alguien puede estar en un pleno duelo. Y cuando hablamos de dolor en psicología, hablamos más allá que el cuerpo, ¿no? El cuerpo puede estar padeciendo porque hay una enfermedad, por ejemplo, un dolor físico, pero es mucho más difícil en psicología pensar en el dolor psíquico, ¿no? Los dolores emocionales que son hasta incluso muy difíciles de detectar. Solo la persona puede decir, esto me está doliendo de tal manera que no quiero seguir viviendo. Y no hay radiografía que encuentre ese dolor. Entonces, el dolor para una persona que está atrapada en ese dolor, hay que acompañar, hay que escuchar y hay que preguntarse quién está hablando ahí, porque muchas veces no es la persona que está hablando, sino que viene hablada. Lacan decía que a veces las personas vienen habladas por los padres, vienen habladas por la sociedad. Cuando alguien se quiere liberar de un dolor y cree que la única opción es la muerte, la pregunta que uno trabaja en psicología, me ha pasado personas con algún cáncer muy avanzado, que vengan con la idea de que acompañe yo ese proceso para la muerte, y finalmente lo que se pudo descubrir, y que por suerte en algunos casos ha significado que la persona cambie la idea, es que no quería morir por ella misma, sino que quería morir para no generarle más presión a los otros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que lo que hace el psicoanálisis es, ante el dolor, escuchar, y si pasa el dolor, bueno, ver qué pasa después con el sufrimiento, porque muchas personas ya no tienen dolor, pero se posicionan como sujetos sufrientes, ¿no? Entonces, hay algo que llamamos el goce en el sufrimiento. Son personas que ya no tienen un dolor ni físico ni psicoemocional, pero ese lugar de sujeto sufriente le da una identidad. Entonces, a veces es muy difícil de desarmar eso también, ¿no?
Doctor, quiero hacerle la misma pregunta. Te llega un paciente al consultorio y desde la medicina, ¿cómo lo abordás? Porque Noelia debe haber un montón y te dice, no tengo ganas de vivir, tengo un dolor constante, no quiero más esto, no quiero más, no lo soporto más. Es complicado desde el punto de vista médico. Yo me dedico a la medicina interna, clínica médica, a la oncología. Nunca tuve un paciente de esta característica, pero en ese caso es intervenir con la salud mental. Yo no puedo abarcar un campo que no tengo fuerza de conocimiento. Pero como bien dijo acá el colega, el dolor, pues yo hago dolor, es una conjunción del sentimiento psicosomático. Así que tiene un componente de salud mental y un componente somático del cuerpo. Lo somático, tanto el psico como el somático, no se pueden cuantificar. Es algo muy fuera de la escala de algo médico para darle un grado. Uno se tiene que referir mucho en lo somático a escalas que el mismo paciente lo va diciendo y puede más o menos acercarse, pero en lo psicológico es complicado. Pero no puedo opinar de un campo que no hago, digamos, terapia. Y podría agregar algo, digo, por supuesto. Me pareció interesante la propuesta del programa, ¿no? Porque yo siempre digo que somos una unidad psicofísica y espiritual. Aquí está el padre ahí esperando también para participar. Y cuando hablamos de un dolor físico, no es solo físico, ¿no? Cuando hay de un dolor físico, toma el campo psicoemocional y espiritual. Y cuando alguien viene con un drama psicológico, emocional, espiritual, su cuerpo no responde igual. Entonces, esa es la maravilla del ser humano, ¿no? Hermoso. Padre, le llega a la iglesia, usted la ve sentada a una paciente como Noelia y le dice, padre, yo no tengo más ganas de vivir y no encuentro, y voy a utilizar un término que usó usted, alternativa. ¿Cuáles son esas alternativas que de la espiritualidad, desde la iglesia, se le da a una persona que está rota? Yo creo que fundamentalmente mucha gente necesita ser escuchada, ser acompañada, ser sostenida. El dolor es muy difícil de sobrellevar solos, ¿no? Es muy duro muchas veces porque a veces las realidades que provocan ese dolor son muy profundas, muy tristes, muy complejas, tienen que ver, como decíamos, ¿no? Con cuestiones físicas o psíquicas o espirituales incluso. Llevar adelante ese sufrimiento fruto de cualquiera de estas realidades no es sencillo, pero justamente la cercanía, el cariño, el afecto, la contención, el expresarle a la persona que uno está allí para ayudarla, hace muchas veces la diferencia. A veces las personas se sienten muy solas para poder sobrellevar justamente esos dolores y sufrimientos. Y la diferencia muchas veces se hace enorme cuando saben que alguien está junto a ellas acompañándolos, ¿no? Y también mostrándoles que su sufrimiento y sus dolores no son extraños a otras personas, tal vez no del mismo tipo, con las mismas características, pero todos sufrimos, todos tenemos dolores. Algunos se ven, algunos no se ven, y sin embargo son también ocasión de crecer, de avanzar, de no dejarse derribar por esos dolores y sufrimientos, sino al contrario, mostrar que el ser humano tiene capacidad de trascenderlos. Y de ese modo también incluso se le da una esperanza también, ¿no? Y se hace de ese dolor una ocasión y una herramienta también, incluso para ayudar a otros cuando uno lo padece, ¿no? Entonces, darle sentido a ese dolor, darle sentido a ese sufrimiento, me parece que es importantísimo. Y la iglesia allí, y yo haría eso en todo caso, lo hago habitualmente cuando me viene un caso así, es mostrarles el sentido, ¿no? De aquello que están pasando. Ahí el colega psicólogo
recordará o conocerá la escuela de Viktor Frankl, por ejemplo, que justamente el hombre en búsqueda del sentido, el hombre en medio de un campo de concentración lleno de dolor y sufrimiento, cómo se sostiene en la vida y apuesta por la vida y no se deja derrumbar, porque justamente encuentra el sentido a ese sufrimiento que todo ser humano finalmente tiene que atravesar. Padre, ¿Noelia está en el cielo? Nosotros creemos siempre que Dios siempre nos da la posibilidad de estar junto a Él. En uso de nuestra propia libertad uno puede elegir no darle la espalda a Dios, y por ese motivo muchas veces durante la vida uno comete faltas o hace cosas que no nos ayudan en nuestra dignidad. En el caso de Noelia, como en el caso de todo ser humano, sabemos que Dios nos ama mucho más allá de las cosas que hagamos o dejemos de hacer, y que siempre, siempre, siempre Dios quiere que estemos junto a Él. Así que decir que tal persona o cual persona está o no en el cielo, por supuesto que uno no lo puede saber, pero ciertamente sí podemos decir y afirmar de que Dios la ama mucho a Noelia, la amó, le dio la existencia, la sostuvo en ella y ciertamente la habrá acompañado hasta el último momento. Por ese motivo también uno confía que en su misericordia Dios, así como con cada uno de nosotros, siempre nos da la oportunidad siempre de afirmarnos en Él, y por ese motivo confiar en que Noelia esté junto a Él. Es lo que uno cree, eso es lo que yo pienso, siento, y estoy seguro que Dios, que conoce las profundidades de nuestro corazón, comprende todas las cosas que tal vez nosotros no comprendemos, y por eso la tendrá junto a Él sin duda. Es lo que imagino y confío en su misericordia. Chicos. Padre, ¿cómo le va? Le hago una consulta que me están acá preguntando en el chat. ¿Qué significa morir con dignidad desde la perspectiva espiritual? Bueno, no alentar, no buscar directamente la muerte, en todo caso fijarse en ese momento tan crítico de poder sobrellevar esos últimos momentos, días o meses, al modo como la expresión de cuidados paliativos nos llama a pensar justamente, a acompañar ese proceso que es natural al ser humano, no ensañarse terapéuticamente en algo que por ahí no tiene sentido, siempre proveer al sostenimiento de la vida, pero no justamente mortificar la vida del paciente tampoco, buscando sostenerla a cualquier costa, sino acompañar la existencia sosteniéndola en lo que ordinariamente uno siempre debe tener a mano. Eso es lo que significa también acompañar la muerte de modo digno, ¿no?